Empezamos entonces de nuevo la segunda parte de estas jornadas, eh, y que, bueno, ha sido una pausa un tanto corta, pero bueno, aquí estamos. Ahora entonces nos va a hablar Claudia Rivera Casanova de la Universidad Mayor de San Andrés, del Instituto de Investigación Antropológicas y Arqueológicas de Bolivia. Y su presentación se titula Una historia de las mujeres en la práctica arqueológica en Bolivia, desafíos y proyecciones. Bueno, muy buenas tardes a todos y todos los presentes. Voy a compartir pantalla. Eh, Me dicen, por favor, si se está viendo todo bien. Eh, Tienes que hacer la presentación. Sí. Eh, Ahí Vale, está. perfecto. Muy bien. Entonces, yo les voy a hablar sobre este tema en dos partes. Primero voy a realizar una breve historiación del rol de las mujeres en la práctica arqueológica en Bolivia, sobre todo eh, en el siglo XX. Y después voy a tener una segunda parte más enfocada al tema académico desde la universidad y cómo estoy viendo todo este proceso de inserción de las mujeres arqueólogas en el ámbito académico y laboral y bueno, qué es lo que está pasando en Bolivia. Entonces, para empezar, decir que la arqueología en Bolivia ha sido o se ha desarrollado como una práctica científica gradualmente desde fines del siglo XIX. Y esto se da, bueno, con la visita y presencia de una serie de arqueólogos que generalmente son extranjeros y que, bueno, visitan los lugares arqueológicos, principalmente Tiwanaku, y, bueno, describen estos lugares para una audiencia amplia que principalmente estaba situada en Europa. De los estudios que se producen, los textos, los libros, podemos ver que hasta 1950 había un énfasis muy grande en el rol de los hombres como arqueólogos, mostrando una imagen androcéntrica de la práctica arqueológica. Entonces, por ejemplo, en la imagen que ustedes ven, siempre son los hombres los que están en el trabajo de campo. Y bueno, ¿cuáles son las implicancias de esto? Que la arqueología ha estado en manos masculinas, el pasado se ha interpretado desde esa perspectiva, por lo menos para el caso boliviano, ¿no? Poblado de reyes, de guerreros, de sacerdotes, de artesanos, campesinos. Las mujeres como actoras sociales estaban totalmente invisibilizadas o dejadas de lado. Los hombres se mostraban en acción, agresivos, tomando decisiones, mientras que las mujeres eran mostradas y se mostraban, ¿no? De manera muy pasiva y dentro de la esfera doméstica. Ahí les pongo algunos ejemplos de cómo se genera ese discurso. Y bueno, no solamente son las narrativas sobre el pasado, sino que el mismo trabajo de las pioneras en la arqueología de Bolivia ha sido desconocido y poco valorado. Es interesante revisar las publicaciones arqueológicas de fines del siglo XIX y también del XX, porque ahí vamos a ver algunos elementos que, bueno, nos brindan también algunas sorpresas. Entonces, en este mundo tan masculino, como podemos ver en las imágenes, de repente buscando entre boletines y cosas, encuentro estos datos. Por ejemplo, Adolf Bandelier, que es un conocido arqueólogo norteamericano, excavó en Bolivia a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y él publica varios trabajos, pero principalmente un libro de sus excavaciones en la isla del Sol y de la Luna, en el lago Titicaca, y ahí él muestra el apoyo de su esposa, Fanny Ritter, que la podemos ver ahí en la pantalla, en toda la investigación. Y él siempre la mencionaba como su colaboradora y dentro de sus trabajos científicos. Entonces, sí había un reconocimiento al trabajo de esta señora bueno, estaba presente en las excavaciones, en las expediciones y todo el tiempo. Lo mismo pasa con el arqueólogo sueco Erland von Nordenskjöld,
que investiga en Bolivia en el mismo periodo. Y dentro de sus trabajos arqueológicos y etnográficos vemos constantemente la referencia al apoyo y al trabajo a la par de su esposa Olga. Él no hubiera podido realizar todo lo que hizo sin el compromiso y la ayuda de ella. Ella era la que abría las puertas al relacionamiento con las mujeres y las comunidades por todos los lugares donde han estado. Entonces, ese trabajo sí ha sido reconocido y valorado por sus esposos, en el caso de estas dos personas, pero olvidado en el tiempo por la sociedad y la arqueología en Bolivia. Ya entrado el siglo XX, la práctica arqueológica siguió siendo principalmente masculina. Sin embargo, resalta el trabajo de tres mujeres que desde distintas regiones, formaciones, perspectivas y sensibilidades sentaron las bases para el desarrollo de la arqueología boliviana. Estoy hablando de doña Geraldine Birne de Caballero, de Julia Elena Fortún y Teresa Gisbert. ¿Qué tenían en común todas estas mujeres? El momento histórico que les tocó vivir. Entonces, ellas han desarrollado su trabajo en una sociedad con tintes claramente machistas, en las que las mujeres eran principalmente amas de casa y no se veía con buenos ojos que estudien. Ellas eran personas sensibles, muy inteligentes y que, bueno, han contado también con un apoyo familiar para lograr su formación profesional, lo que les ha permitido abrirse a un campo académico y político desde el cual aportaron enormemente. Voy a dar algunos ejemplos sobre el caso de Geraldine Birne de Caballero, que ella nace en España y se forma en historia y antropología en Inglaterra, llega a Bolivia un poco antes de 1935, vive en Sucre y allí forma un grupo con intelectuales y arqueólogos como Leo Puger, Leonardo Braniza y crean el Museo Arqueológico en Sucre. Ya hacia 1950, ella se va a vivir a Cochabamba y se vincula con el Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón allí. Y trabaja con varios arqueólogos extranjeros, alemanes y norteamericanos. Y ella era la que llevaba a estas personas a los sitios arqueológicos, aunque después los libros, bueno, y todo el trabajo salía a nombre de estas personas. Geraldine fue directora del Museo Arqueológico por 14 años y le dio un enfoque muy interesante, priorizar lo regional, lo interdisciplinario entre la arqueología, la etnohistoria, la antropología, el patrimonio, fortalece la investigación. Hasta ahora el museo, que ahora es un instituto que se llama el INIAM, es un referente para las investigaciones arqueológicas de los valles de Bolivia. Ella también trabaja sobre monumentos coloniales, vincula el patrimonio con el turismo para el desarrollo local y genera herramientas para la divulgación y la protección del patrimonio, sobre todo publicando, divulgando sus trabajos en los periódicos. Es por eso que ahora es muy difícil encontrar toda su producción porque está dispersa en periódicos de la época, pero bueno, realiza un trabajo muy interesante y se vincula con personalidades de la época. Aquí tenemos a John Murray en la pantalla, por ejemplo. Tenemos luego a Julia Elena Fortún, que, bueno, nace en Sucre, desde niña tiene una inclinación por la música, se forma en la Argentina en etnomusicología y luego se doctora en historia primitiva en Madrid. Además, hace toda una serie de cursos en Europa y retorna a Bolivia a inicios de los años 50 y se casa con Carlos Ponce Sanginés, que es un conocido arqueólogo de la época, y juntos inician un proyecto ambicioso de excavaciones en el sitio de Tiwanaku. Y bueno, ella participa como arqueóloga de campo, pero principalmente es la persona que organiza toda la parte logística. Dirige en campo las excavaciones como las del templo de Calasasaya, descubre el llamado monolito Ponce, y lo triste es que nada de esto se le reconoce y se publica su nombre. Carlos Ponce es el que se lleva todos los méritos y a quien se reconoce como el arqueólogo de Tiwanaku. Ella también, bueno, participa en otras expediciones científicas como la de la Universidad de Tokio, viaja por varios países de Latinoamérica y ese trabajo sí está publicado. Y tal vez uno de sus trabajos clásicos en arqueología es el de instrumentos musicales prehispánicos. Ella escribe un anecdotario sobre el trabajo en Tiwanaku y describe cuán difícil fue trabajar allí.
lidiando con problemas con los vecinos, con los huaqueros. Describe todo el sacrificio que hace para realizar el trabajo de campo en equipo y además al mismo tiempo atender a su familia. Ella tenía 2 pequeñas niñas en esa época. Y dice, bueno, pero todo esto lo hago con ilusión y gusto porque estoy contribuyendo a sentar las bases para la protección y conocimiento de un sitio tan importante para Bolivia. Ella se divorcia de Carlos Ponce en 1960 y eso significa su alejamiento de la arqueología porque él, este señor que tuvo el control total de la arqueología en Bolivia por más de 30 años, no la dejó trabajar más en ese campo. Ella gira hacia la antropología y desde allí contribuye enormemente creando, por ejemplo, el Departamento de Folclore en 1954, lo que después fue el Instituto de Antropología, creó el Museo Nacional de Etnografía y Folclore y representó a Bolivia en muchos eventos, asociaciones internacionales. Por ello recibió el Cóndor de los Andes, que es la máxima distinción que da el gobierno de Bolivia a una persona en 1979. Entonces, ella ha forjado toda una institucionalidad, creando instituciones, museos, trabajando sobre políticas culturales, derechos de autor, la ley de patrimonio y muchos otros temas. Tenemos también a Teresa Gisbert, que nace en La Paz, de una familia inmigrante catalana. Ella es una mujer destacada porque se titula como arquitecta a comienzos de los años 50, siendo una de las pocas mujeres en graduarse en su época dentro de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces era algo muy particular en esa época. Ella es por más de 15 años docente de arquitectura en la UMSA y desde allí desarrolla investigaciones, además que impulsa la revista Arte y Arqueología. Entre las décadas de 1970 y 1980 dirige el Museo Nacional de Arte y el Instituto Boliviano de Cultura. Fue miembro de varias academias, instituciones científicas y fundaciones. Además, recibió importantes distinciones como el Cóndor de los Andes en 1987, el Premio Nacional de Cultura en 1995 y el Premio de Ciencias Sociales y Humanas en el 2011. El interés por el pasado prehispánico y colonial que tenía ella nace de observar la realidad boliviana y la coexistencia de grupos sociales y culturales diversos. Eso la motiva a adentrarse en el pasado buscando las continuidades y los antecedentes de una serie de situaciones que ella veía. Entonces, ella transita por su formación en los campos de la arquitectura, la iconografía, la historia del arte, y se concentra, según lo que he podido ver, en 3 temas principales. Uno es arquitectura y asentamientos humanos, el otro es el tema del sincretismo cultural y finalmente el arte textil. Y bueno, tiene una fuerte formación en el estudio de las fuentes escritas que son centrales para las interpretaciones de sus trabajos. Por ejemplo, ella realiza una serie de análisis arquitectónicos, tipológicos, de patrones de asentamiento, explora los paisajes humanos y mucho de esto que estoy describiendo caería tranquilamente dentro de lo que es la práctica de la arqueología procesual, aunque bueno, ella no lo piensa así porque no era arqueóloga, ¿no? También estudia el barroco andino, que ha sido su gran contribución al arte colonial americano y abre muchas nuevas líneas de investigación. Entonces ve como elementos prehispánicos como el sol, la luna, las estrellas, los animales, son parte de un mundo mítico prehispánico, pero que está sincretizado con una fuerte carga cristiana. Y lo que hace es interpretar estos elementos a la luz de las fuentes escritas para entender cómo ellos forman parte de un paisaje sacralizado en el que las iglesias, los cerros, los volcanes, las lagunas toman características humanas de parentesco y de movimiento. Entonces ella abre una diversidad de temas muy importantes para lo que es la arqueología hoy en día. El arte textil, que era otro de los campos que ella trata, es muy importante porque ella va a sentar o va a realizar junto con Silvia Arce y Marta Cajías un trabajo que ahora es un clásico, es una síntesis ambiciosa sobre los estilos textiles, la tecnología y la historia en el occidente de Bolivia. Entiende el valor, el alto valor simbólico y social de los textiles porque expresan estatus, género, identidad,
Y bueno, sabemos que en los años 70, 80 los textiles eran muy poco valorados en el contexto boliviano. Entonces, a partir de este trabajo también se han sentado muchas nuevas líneas de investigación para abordar estudios sobre textiles prehispánicos y etnográficos en varias dimensiones. Pasando un poco de estas mujeres pioneras hacia nuestros tiempos, tenemos esta transición en las décadas de 1970 y 1980, en que varias arqueólogas bolivianas estudian en el exterior y se titulan. Muchas no vuelven, otras lo hacen temporalmente con proyectos internacionales y algunas que se deciden quedarse tuvieron que cambiar su campo de investigación por la presión de un ambiente sumamente machista y muchas se han volcado hacia la historia, por ejemplo. En ese contexto es que en 1984 se crea la carrera de arqueología en la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, eso da o posibilita que muchas más mujeres puedan entrar al campo arqueológico y creo que es muy importante reconocer el impulso de varias arqueólogas extranjeras y también nacionales para la formación de arqueólogas bolivianas. Ahí en la pantalla, bueno, están algunas de ellas. Rosana Barragán, que ahora es historiadora, pero que inicialmente se ha formado como arqueóloga, ha apoyado muchísimo a que se abra la carrera de arqueología. Tenemos a Linda Manzanilla de México, a María de los Ángeles Heredia, a Christine Hastorf, a Heather Lechman, que continuamente han estado apoyando a las arqueólogas bolivianas en estos periodos tempranos, sobre todo en la década de los 80. Hoy en día, un 45% de los profesionales en arqueología o estudiantes son mujeres. Como les decía, la carrera de arqueología se ha fundado en 1984 y es la única carrera de este tipo en todo Bolivia a nivel de pregrado. No tenemos un posgrado en arqueología en Bolivia, por tanto el posgrado se realiza en el exterior y generalmente en otros idiomas. Muy bien. Y hay una significativa parte de la investigación se realiza dentro del contexto universitario. Eso quiero recalcar. Aquí tengo un cuadro de titulación comparando hombres y mujeres titulados por década. Pueden ver 30 años ahí en el cuadro. Y en general hay más hombres titulados que mujeres, pero es significativa también la presencia de las mujeres, como pueden ver. Aquí vemos cómo se titulan las personas mediante la modalidad de tesis y bueno, hay más hombres que mujeres titulados. Por otra parte, he realizado un pequeño ejercicio de ver cuáles son los temas que eligen las mujeres al momento de hacer investigación con las tesis. Y ustedes pueden ver en el gráfico que en general los análisis, ¿no? El análisis de cerámica, el análisis arqueológico, la etnoarqueología, el arte rupestre, los análisis de antropología física son campos en los que están inmersas las mujeres, mientras que los hombres trabajan más con temas de arquitectura, arqueología regional, metalurgia, cazadores recolectores, por ejemplo. Entonces hay una división interesante con una tendencia, yo veo, a que muchas mujeres prefieren hacer el trabajo de laboratorio antes que el trabajo de campo. Las tendencias sobre la producción científica. Lo que se ve de estos patrones es que existe una mayor producción femenina en las décadas más tempranas y esto se va revirtiendo, pero está en relación a la trayectoria profesional de las primeras generaciones de mujeres arqueólogas. Tenemos una tendencia tardía a ver sobre todo menor producción dada por factores como el poco recorrido académico, pero también por limitaciones debidas a tareas de, por ejemplo, perdón, cuidado familiar, inseguridades personales y a la gran cantidad de tiempo dedicadas a tareas logísticas en proyectos, a la organización de los eventos, a los trabajos en laboratorios, entre otros. Entonces, ¿qué nos está mostrando eso? Que hay una gran cantidad de trabajo de las mujeres en temas que no se visibilizan dentro de la profesión, como estaba mencionando mis colegas anteriormente. Aquí tengo otra tabla para ver las publicaciones.
Y vemos que en general las mujeres tienden a editar más libros, mientras que los hombres tienden a escribir más libros. Y en artículos hay una disparidad. eh, los hombres están publicando más que las mujeres. Sin embargo, si hacemos una comparación de la cantidad de publicaciones de mujeres y hombres según el grado académico, tenemos un patrón interesante en el que en la licenciatura los hombres publican más, en la maestría estamos a la par y hay más mujeres con doctorado que publican. Entonces, ese también es un patrón interesante que hemos podido identificar. Em, Hemos trabajado también un poco con encuestas y revisando información sobre las tendencias que vemos en las mujeres en la academia en términos de investigación y enseñanza. Entonces, se ha podido ver que las mujeres que se dedican a la investigación construyen su carrera de manera temprana, participando en proyectos de investigación y o en eventos académicos. También tienden a publicar tempranamente ya desde la época de estudiantes o egresadas, y que, bueno, tienen una fuerte motivación para investigar y tomar los pasos necesarios para realizar posgrados, logrando sus maestrías y doctorados. Um, Aquí también estoy acabando, Claudia. Muy bien, también tienen que lidiar con las limitantes en la investigación por la falta de fondos, lo que incide en que muchas mujeres tengan que combinar investigación con arqueología de contrato y otros temas más. Y tienen un rol central como formadoras y organizadoras porque se dedican también a la enseñanza. Entonces, ya para ir concluyendo, lo que vemos es que las mujeres se han ido abriendo un paso en la arqueología boliviana gradualmente y que el trabajo de las mujeres pioneras que les he presentado ha sido excepcional en este campo. Eh, bueno, desde los años 90 ha habido una mayor participación de las mujeres, mucho de esto hecho desde la universidad y bueno, tienen un rol significativo como investigadoras y organizadoras. Y que bueno, hoy en día es necesario buscar mecanismos de apoyo y promoción para que las mujeres avancen en sus carreras en un ambiente de equidad de género y también de seguridad. Gracias. Muchísimas gracias por esta excelente visión, Claudia. Realmente me ha parecido súper interesante y seguro que habrá preguntas sobre el tema.